40% de la población, mujeres. El año pasado nosotros cerramos con aproximadamente unas 62.000 denuncias de maltrato en todo el país. Si usted calcula de ese 5 millones, en porcentaje, ¿cuánto es 62.000 y pico? Para redondear, te da como un 30%. Quiere decir que el 70% no lo denuncia, se queda callado, y esas son las que están matando mayormente. Que ya ustedes ven en los noticieros, aquí hay un desentendimiento terrible, una falta de integración de la comunidad con esto, porque todavía prevalece en el imaginario colectivo popular en que el pleito de marido y mujer no nos podemos meter, o no debemos meter. Entonces ustedes oyen hablando muchísimo disparate los vecinos cuando los entrevistan, los noticieros. Ah, sí, es verdad, él le daba. Si nosotros sabíamos que esa gente tenía un problema hasta que la mató. Bueno, ya ustedes vieron un caso en Higüey donde él pregó fuego, que se quemaron todos allí, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa situación. Todo eso supone que nosotros tenemos que tener claro que el problema de la violencia contra la mujer es multicausal. Son muchos los factores que convergen para obtener una víctima y un agresor. Así también muchos los actores del sistema que intervienen para dar respuesta a este problema. Nosotros somos Ministerio Público, está el Poder Judicial, está la Policía Nacional, pero el Ministerio de la Mujer es el gestor de la política pública en materia de género. Existe una Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia que agrupa bajo la dirección del Ministerio de la Mujer todo lo que es la erradicación de la violencia hacia las mujeres desde las diferentes instancias al más alto nivel. Pero además, usted tiene cultura, educación, salud pública, porque es un problema de salud pública. Cuando una mujer es golpeada, donde primero va a la clínica o al hospital público, generalmente llevada por el mismo agresor. Y ya los médicos de las emergencias tienen que estar en condiciones de saber que los hallazgos de esa lesión son compatibles con violencia, no con la puerta le cayó arriba, o que ella se tropezó y qué sé yo qué. ¿Me entienden cómo? Entonces, el tema, como vemos, es complejo. Cuando ustedes oyen temas de reggaetón y de dembow y de no sé qué, género, cualquier cantidad de géneros urbanos, son las expresiones de lo que vive en esos barrios y lo que se vive. Y son géneros violentos. Bueno, hay uno que llama mambo violento, una cosa así. Y normalmente los representantes de esos géneros ya los hemos tenido que someter a la justicia y trancarlos porque son agresores. Entonces, ¿cómo se llama? Omega y ¿cómo se llama el otro? El secreto no es sujeto. Entonces, óigame esto, supone que modelo para la juventud por lo que hace y ya, ¿no? Entonces, esto es un asunto que no es tan simple como que allá la mataron y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué estructura tenemos en la Procuraduría para enfrentar esto? Bueno, en el 2006 yo fui designada Procuradora de la Mujer con la responsabilidad de articular desde el Ministerio Público lo que es la naturaleza del Ministerio Público, porque si nos vamos a ceñir a lo que es el deber del Ministerio Público, es la persecución penal de los agresores y la protección de la víctima. Ya después, si tiene casa, si no tiene, no me debe interesar, porque es estrictamente lo que dice la ley. Ahora bien, volvemos para atrás, es un delito especial y aquí tienen que intervenir varios factores para poder ser efectivos en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Entonces, nosotros armamos la política de persecución penal en todo el país para que el Ministerio Público en todo el país, haya o no unidades de atención integral, que actualmente hay 14, haga lo mismo. Que el de Samaná haga lo mismo que hace el del distrito, con relación a la atención a la víctima. Por ejemplo, usted no puede sentar nunca víctima y agresor juntos. La violencia no se concilia. Usted concilia, usted hace una negociación entre iguales. Un conflicto agravado de pareja o un conflicto que surge de desavenencias, que no nos pusimos de acuerdo quién es que va a hacer esto, quién es que va a hacer lo otro, tú estás gastando mucho dinero, desavenencias, desacuerdos. Pero cuando hay un delito que se llama violencia doméstica, usted tiene un desequilibrio de poder. Usted tiene esto, el agresor aquí y la víctima aquí. Entonces, ¿cómo usted los va a sentar juntos? Ella lo va a negar todo, señor. Pero no les digo que ella tarda 5 años en decidirse poner la denuncia. Entonces usted viene y lo sienta. La está revictimizando. Entonces el golpe
que él le da no le va a doler tanto como el del sistema, y eso es inaceptable. Inaceptable. Finalmente, trabajamos conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, muy estrechamente, para que cada vez esa política de persecución penal y de protección a las víctimas de violencia sea más efectiva. Y estas mujeres logren empoderarse, porque les cuento, en los últimos 5 años más de 1.200 mujeres en este país han perdido la vida por la violencia. Y cuando analizamos, el 80% de ellas no había denunciado. Y cuando identificamos por qué no había denunciado, vimos el miedo que las paraliza y las obliga a permanecer sometidas en el maltrato, número 1. Número 2, no se reconocen como víctimas. Y cuando usted no entiende que usted es un enfermo, que usted necesita ayuda, se tranca el hueco. Me imagino que César en su consulta, cuando trabaja con las adicciones, ve las características de los adictos, cual que sea, sean adictos a las drogas, las compras, al alcohol, niegan totalmente. No, yo no tengo problema. Negación total. Y mientras una víctima esté negada a entender que es víctima, no va a buscar ayuda. Entonces, tenemos ese problema. Es importante, y en eso trabajamos muy de la mano con el Ministerio, a las mujeres en este país hay que ayudarlas a identificarse como víctimas, reconocerse como víctimas. ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuáles rasgos me identifican? Me permiten ver que estoy en una relación de maltrato. No ven lo que él me pega, pero no tanto como el otro, porque en el fondo él es bueno. Hay que entender que hay cosas que no están bien y punto. Y las mujeres eligen o no una vida libre de violencia, porque finalmente la violencia destruye. Entonces, definitivamente, debemos tener claro, siempre en la política de tolerancia cero hacia la violencia, que esto es un sistema en construcción perfectible, donde vamos caminando hacia la erradicación de la violencia, pero con varios actores trabajando, porque yo puedo contener momentáneamente al agresor y proteger a la víctima, pero la sociedad sigue tirando como una embotelladora de refresco en serie, víctimas y agresores para la calle. Y lo que decía César, miles de huérfanos todos los años, con lo que también tenemos que bregarnos, que pueden ser futuros agresores o víctimas. ¿Okay? Entonces, esencialmente recordemos que el amor no mata, lo que mata es el machismo. Yo debo a María ahora. Entonces ahora vamos a pasar al espacio de preguntas, así como también comentarios, alguna observación que tengan que hacer en relación al tema con los expositores de ahora. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta que hacer? Hablen ahora o callen para siempre. Pregunta. Sí. Quizá no necesite mucho palabras, ¿no? Te veo bastante bien, creo. Okay. Mi nombre es Juan Salado y ha sido magistral la exposición. Pero ante todo quisiera saber cómo se tratan los casos cuando es de revés. Es la mujer que agrede al hombre y cuando la mujer es la que provoca o pone esa chispa que enciende al hombre a que le agreda. Bien. Lo primero es que a nadie le gusta que lo agredan. Lo segundo, que los casos que ya hemos tenido de mujeres que han agredido a los hombres, hemos visto que el 80% de ellas están en una violencia reactiva o cruzada. Hay momentos donde ustedes ven que las mujeres matan a los hombres y es porque vienen con todo un historial de abuso y de maltrato. Y llega un momento, el caso del Arenero, por ejemplo, San Cristóbal hace unos años, otro caso que hubo recientemente, ahora hace un par de semanas, donde el hombre llega, le cae a golpes, borracho, le cae a golpes a la mujer delante de los hijos. Y bueno, ella lo único que es, agarra un cuchillo y comienza a defenderse hasta que lo mata. Porque, ¿cuál es el punto? Llega un momento en que es ella o él. Nadie quiere que nadie muera, pero tampoco queremos que haya maltrato. Por eso es, ahora, no quiere decir que no haya mujeres agresoras, porque hay de todo. Así como hay mujeres corruptas, hay mujeres serias también. O viceversa. Pero el asunto es que del 100% en toda nuestra fiscalía
el 95-96% siempre van a ser víctimas las mujeres. Ahora bien, todo aquel que ha violado la ley tiene que responder ante los tribunales por sus hechos y probar su inocencia en un tribunal. Por esto debe tratarse con un rigor científico, porque no es personal. Es una cuestión que se mide aplicando una batería de pruebas psicométricas a víctima y agresor, para nosotros poder ver los niveles de peligrosidad en los que se puede encontrar la víctima y los niveles de riesgo. Si hay una violencia grave, si hay una violencia psicológica grave, o si el agresor tiene problemas de manejo con la ira, ¿no? Y entonces tomar las medidas del lugar. Cuando yo tengo una pericia psicológica que me dice que esa mujer está en peligro de muerte, que tiene una violencia psicológica grave, una violencia física grave, ¿usted cree que yo voy a conciliar? Primero, no se concilia. Segundo, ¿qué es lo que procede? Arrestar al agresor y someterlo a la justicia. Más nada. Aunque mañana ella vaya y me diga, magistrada, suélteme ese hombre, que yo lo que quería era que le dieran un susto. Pero ¿qué ocurre? Ella desiste, pero el desistimiento es nulo, porque es una mujer que su consentimiento para desistir está viciado por el síndrome de la mujer maltratada, está afectada del ciclo de la violencia. Entonces, si hay una mujer que agrede a un hombre, tenemos que ver qué está pasando ahí. Y si realmente no hay violencia doméstica, sino que ha habido una agresión, pues a ella también se le aplica todo el peso de la ley, que responda ante los tribunales. Porque es que un sistema se hace confiable y se hace respetar cuando a cada quien se le da lo que le corresponde según la ley. No es que nos cogió con que las mujeres y contra los hombres, de ninguna manera. El problema es que ella, yo le he dicho, es la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres, de 15 a 44 años. Y además, ellas no representan peligro de muerte para los hombres. Muchas mujeres se entrenan en aprendizaje social defendiendo desde jovencita a su madre de la agresión de sus padres y se convierten en reactivas también. Pero por otro lado, hay un determinado tipo de niñas que se crían en un hogar de abusadores también, los hermanos varones que le dan y comienzan un aprendizaje social de defenderse. Le dicen, no, pero ella es una cacata, no, pero ella es una araña. Y entonces trasladan esos comportamientos que en principio fueron defensivos y terminan siendo reactivos frente a un hombre que se topan en su vida por esas cosas, que las provoca, que las acorrala, que las agrede. Y entonces le vuelan, es un término popular, lo arañan, le rompen la camisa. Y eso genera una dinámica de falta de respeto, de falta de límite, de falta de consideración a los derechos de cada uno, que generalmente termina en una ruptura de la pareja, pero puede terminar también en una situación más grave. Su relación detonó y coincidió con una persona con esa característica, lo aconsejable es que usted tiene que retirarse del juego, porque no está en función de jugar con esa persona como para justificar la agresión. Pero no hay una justificación. La violencia no se justifica. Mi pregunta va a todos los expositores. ¿Qué hacer con esa madre del agresor que está en una encrucijada? Porque el hijo lo hace terriblemente mal, sin ninguna justificación, pero también está su hijo. O sea, esa dinámica o esa familia que se encuentra en esa situación. O sea, madre, abuela, con los nietos viendo ese cuadro. Entonces, Hay algunas situaciones de tipo anecdótica, ¿no? Primero puede haber complicidad de la madre del agresor y tener la percepción de que esa mujer es una provocadora de mi hijo. Segundo, puede haber un proceso de identificación entre ella y la víctima y terminen a veces cayendo de las dos al agresor. O la mamá gallina que para proteger a sus hijos le deja la casa a ese hombre porque ha sido víctima de muchísimas agresiones. Pero generalmente cuando ya esta problemática trasciende a las paredes de la alcoba, porque muchas de las violencias se dan en el baño, en la cama, y traspasan los límites y comienzan los niños a observar ese panorama. Incluso, como decía Rosana, en los noticiarios uno ve que los vecinos dicen, no, esa gente vivían matando, porque ya transfieren los límites y van a la calle, al callejón, a la calle.
Y en términos de clases sociales, parece que los más golpeadores que se mueven en las capas medias, profesionales, altas, intelectuales, lo disimulan mejor. Porque como mismo un sepelio, un acto de velatorio en los barrios populares tiene una máxima expresión con gritos, con contorsiones, y en los sectores medios y altos hay una suerte de hipocresía y un ritual un poco más enmascarado. Específicamente en el caso de la familia ampliada ya, mucha gente aquí vive con la mamá de él o con la mamá de ella. Y hay hombres que no solamente le dan su pescozón a su mujer, sino que a la suegra también le dan su pescozón. y la sacan a la dos para la calle también. Es decir, que como yo dije antes de la muchacha llegar, hay una situación de sufrimiento colectivo en la familia y los más vulnerables son los menores que presencian esa situación, porque lo que tú debes suponer que el niño de 4, 6, 7 años, su fuente de seguridad son sus padres. Y si presencian ese caos, eso hace que el niño que iba bien comience a orinarse, el niño le da golpe a la niña más pequeña, como una situación de imitación, comienza a bajar su rendimiento en la escuela, comienza con un síndrome de hiperquinesia y déficit de atención que tenía escondido. Es decir, que como hemos planteado, la consecuencia, cito, Rosana, no es simplemente que mataron a una mujer, es toda la parafernalia inicial y la descomposición que viene de muchos años, generalmente. Miguel Silverio, soy encargado de medio ambiente del grupo. Volviendo a la pregunta de la muchacha, que se crea un ambiente de violencia, que ella se defiende porque le pega el hermano mayor, o en algunos casos le pega a la madre, etcétera. Cuando es ella que hace, o sea, ella es la que empieza el pleito con el esposo, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cómo podría solucionarse? No, el que le da un pecozón al esposo no es una loca ni un paciente psiquiátrico. El problema también tendríamos que ver cómo esa muchacha se ha criado, cuáles son los valores que ella ha intronisado, qué nivel de respeto ella tiene por el otro y particularmente por su pareja. Por supuesto, hay condiciones, por ejemplo, la epilepsia no descubierta hace que la gente cometa actos impulsivos, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal. Hay de por sí personalidades impulsivo-agresivas que actúan primero y se arrepienten después. Las llamadas personalidades explosivas que insultan o agreden y después piden perdón inmediatamente. Para que no cosifiquemos la cosa como género de que eso es de mujeres, porque la discriminación de las mujeres es tan grande que, por ejemplo, aquí tú oyes frases como la siguiente: primero, los hombres no lloran, eso es de mujeres. Segundo, las mujeres ni le levantan la voz ni la mano a los hombres. Tercero, si su marido le insulta, le da un pecozón, quédese callada, no provoque. ¿Sí? Son los paradigmas, los estigmas discriminativos que se dan en la cultura popular y que no son solamente propios de los grupos subalternos, llamando como tal a los pobres, al tipo que ahora está jugando un dominó y tirándose una tercia ahí a la orilla del río, y la mujer sale y le da un pecozón. ¿No te has visto que los hombres vienen a buscar esta hora? O sea, no me refiero a ese drama, sino concluyo diciendo, para tu pregunta, que esa mujer, esa joven que puede tener un quebranto de su conducta y de su autocontrol, no necesariamente. Creo que la mayoría de las mujeres que actúan por la vía del hecho físico generalmente es reactivo. Ejemplo, un tipo que llega a las 4 de la mañana voceando y poniéndose adelante, como dicen, y le da un empujón a la mujer. Ella va y coge una cosa, un cucharón de la cocina, un tenedor, ¡pah!, y lo agrede. ¿Quién comenzó?